Muy bien, y vamos rápidamente al libro, al Evangelio de Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, y vamos a situarnos en el versículo 31. No lo vamos a leer ahorita, pero quiero que ustedes estén allí, que ustedes ya estén en el lugar donde vamos a compartir el día de hoy. Y vamos a hablar, por supuesto, de una sanidad necesaria, y en este momento y en este párrafo de la palabra de Dios encontramos este momento en el cual Jesús sana a un sordomudo. Y déjenme decirles como un dato importante en la palabra de Dios, que solamente en el Evangelio de Marcos aparece este acontecimiento. Quiere decir que Juan no lo registró, quiere decir que Mateo no lo registra, ni Lucas lo registra. ¿Quién sí lo registra? Marcos. Marcos es el único que registra este momento tan importante. Ahora, quiero compartirles algo muy necesario. Y lo necesario es decirles que lo que hoy estamos compartiendo, que tiene que ver con esta sanidad de este hombre sordomudo, es la continuación del mensaje del día domingo anterior. ¿Quiénes estuvieron el domingo anterior con nosotros? Muy bien, los que estuvieron el domingo anterior saben que hablamos sobre la mujer sirofenicia. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo un milagro en una tierra que no era una tierra judía, en una tierra pagana. Eso nos muestra ¿qué cosa? Que el Señor no solamente estaba interesado en el pueblo judío, sino que también estaba interesado en el pueblo que en realidad no era, entre comillas, como dicen, el pueblo de Dios. Todo aquel que no era judío, Jesús estaba acercando a aquel que no era también judío. Déjenme decirles también que si bien es cierto, dice la palabra, y lo vamos a leer, que Jesús estaba yendo nuevamente a su lugar de origen, a Galilea, pero Jesús hace algo muy interesante. Ustedes en sus Biblias, ¿alguno de ustedes tiene mapas en sus Biblias? ¿Alguno tiene mapa en su Biblia? No, dice, mi Biblia es digital, no tiene mapas. No, de repente, o sea, están buscándolo, de repente atrás del celular deben estar los mapas. No, no están. ¿No? Pero al final, normalmente, como yo y como muchos de ustedes, tengo mapas en la parte de atrás y justo muchos seguramente han revisado alguna vez los mapas para ver acerca de los viajes de Pablo, ¿no? Pero si uno lee con responsabilidad la palabra de Dios, podrá también encontrar un mapa del tiempo de Jesús. Y si uno va a ese mapa del tiempo de Jesús, verá por supuesto de que no era necesario que Jesús fuese o pasara por Decápolis para ir a Galilea. Era innecesario pasar por ahí. Así que lo que yo les quiero decir en este momento y en este tiempo es que si bien es cierto, Jesús tomó un camino distinto que no era necesario, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo, nos muestra la palabra de Dios, es que no es que Jesús en ese momento no tenía el GPS activado, ¿no? No que en ese momento se le había bajado la batería de su celular. No, no es que en ese momento el Google Maps, el Waze, se habían malogrado, no, sino que Jesús en ese momento lo que él deseaba era tomar un camino que realmente le iba a demorar mucho más tiempo, pero la idea era acercarse a un pueblo pagano para hacer un milagro. Algunos dirán por ahí, entonces Jesús se equivocó. No, Jesús no se equivocó. Y muchos de nosotros tal vez pensamos que a veces de repente Dios se ha equivocado con la manera que está obrando. Porque yo pienso y porque yo creo o porque yo creo que a veces soy hasta mejor que Dios en pensar que Dios tiene que hacer las cosas de esa manera, pero Dios las hace de esta otra manera y el que termina tal vez humillado somos nosotros mismos. Porque es Dios quien hace las cosas. Déjenme decirles que cuando Jesús toma un camino diferente, que no era el camino ideal para volver a Galilea, Él lo toma con un propósito. Digan todos propósito. Y ese propósito, por supuesto, era sanar un sordomudo. Ese propósito era alcanzar a una persona que no era judía. Así que déjenme decirles que Dios no hace nada por casualidad, sino que todo lo que Dios hace, lo hace porque Él tiene un plan perfecto. ¿No? Porque dice su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dice la palabra, por supuesto, que en este lugar de Tiro y Sidón, donde se da este milagro, hoy en día conocido como el país del Líbano, ¿no? Podemos ver que en realidad en ese lugar fue lo que Jesús pasó para hacer unos cuantos milagros y dentro de eso está este de la sanidad. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que en la época de Jesús, la Biblia registra innumerables
milagros y muchos, dice la palabra de Dios, y aún lo dice Juan mismo, lo dice, que aún muchos de los milagros, ¿no? Porque hemos venido hablando de milagros, pero aún muchos de los milagros no han sido registrados todos en la palabra de Dios. Así que los invito a ir rápidamente, solamente a mirar en la pantalla, porque yo sé que están en el libro de Marcos algunos, pero vamos a mirar en la pantalla el versículo que está en Juan 21:25. Juan 21:25 nos habla de lo siguiente, que dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Los milagros de Jesús no han sido todos registrados, pero muchos de ellos sí están registrados en la palabra. Juan dice, si los pusiéramos en los libros, no alcanzarían los libros de tantas cosas que el Señor realmente ha hecho. Entonces, si usted pensaba que los únicos milagros que Jesús había hecho eran los que estaban en la Biblia, se equivoca. Hay muchos más milagros que no han sido registrados. Así como Marcos registra Lucas, Mateo y Juan no lo registran, Marcos dijo, esto es importante, no lo voy a dejar pasar. Acá hay un milagro en tierra pagana, es necesario que muchos lo sepan. ¿Ok? Y por supuesto, ¿quién escribió Marcos, dicen ustedes? Todo bien, Marcos, pastor, ¿cómo no vas a saber quién escribió Marcos? Están pensando por ahí, los adolescentes los he visto como si fuese una pregunta capciosa, me están mirando así con cara de sospecha. Y por supuesto, Marcos lo escribe Marcos, pero ¿con la ayuda de quién? Ayuda de Pedro. ¿Quién era el testigo ocular? ¿Quién vio todas las cosas? Pedro. ¿Y quién era Marcos? El discípulo, el ayudante de Pedro, del cual él escuchó todas las cosas para poder escribir este evangelio. Si no lo sabía, una perlita, como dicen algunos, para los estudios, para aquel que está aprendiendo más en el Señor. Cuando Jesús se refería, déjenme decirles, a uno de ustedes, vamos a invitarlos a participar también. Cuando Jesús vio la multitud, ¿qué decía Jesús de la multitud? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Hay un momento en la Biblia cuando dice que Jesús vio la multitud y vio que eran como ovejas. Ahí está al fondo. Yo también leo labios, también muy bien, perfecto, porque no se escucha hasta acá, pero vi ya el ovejas. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto, Jesús se refirió a muchos de nosotros, en realidad al pueblo en ese momento, como ovejas sin pastor, ¿no? Muchos habían venido al pueblo de Israel y ellos esperaban un Salvador. Y muchos habían venido, por supuesto, a engañarlos, a decir que Él era el Cristo, y no era el Cristo. El Cristo verdadero es nuestro Señor Jesús, que vino realmente. Y Jesús decía, son como ovejas sin pastor. Pero otra cosa que también Jesús menciona, y también lo dice, y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, es que Jesús también habló de aquellas personas que tienen necesidad, habló como aquellos que eran enfermos. ¿Enfermos de qué? Enfermos probablemente del cuerpo, sí, pero lo más importante eran que eran enfermos del alma. Así que Jesús se refirió de aquellas personas que necesitaban realmente un encuentro con el Señor, un encuentro con el Dios creador, les llamó enfermos y dijo que era necesario que ellos pudiesen ser atendidos por un doctor. Y vamos a la palabra, y la palabra dice en Mateo capítulo 9, versículo 12 al 31, dice lo siguiente: al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiere decir que la palabra nuevamente Jesús dice, y ve a estas personas, dicen, ellos necesitan un médico. Pero aquellos que dicen, no, yo no necesito el evangelio, no, para mí no es necesario. Bueno, perfecto, no hay problema. Jesús no te está obligando a que tú lo aceptes en tu corazón. Jesús no te está obligando a que tú seas un creyente más. Jesús está diciendo a aquellos que realmente reconocen que tienen una necesidad en el alma, entonces yo soy ese doctor para ellos. Aquellos que están dispuestos. Entonces, como Jesús también menciona, a aquellas personas como enfermas, estamos hablando de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad mayor, si se puede decir? ¿La del cuerpo o la del alma? ¿Qué dicen ustedes? La del alma. Por supuesto que sí. Entonces Dios, en su infinita misericordia, quiere, por supuesto, tocar esa alma que está enferma por medio de la persona de Jesucristo.
Y Él es el que viene a traer, por supuesto, sanidad. Aunque muchas personas, déjenme decirles, nos hemos concentrado tanto en la sanidad del cuerpo y nos hemos olvidado que aún la enfermedad simplemente es producto de una naturaleza caída, ¿no? En el principio, en el huerto del Edén, en el comienzo, cuando Dios creó al ser humano, ¿no? El hombre estaba destinado para vivir en la presencia de Dios de manera continua. No había muerte, no había enfermedad. Pero hoy, nosotros que hemos nacido en una naturaleza pecaminosa, estamos condenados, ¿qué cosa? A la enfermedad y a la muerte. Y a veces, hasta el otro día me acuerdo escuchando a un doctor muy conocido en la radio y decía el doctor, pero si la enfermedad es un proceso natural, normal de las personas se van a enfermar de una u otra manera, ¿no? Podemos decir que sí, las personas se enferman, sí, ¿por qué? Porque ya la edad va avanzando, ¿cierto? Y algunos se enferman, ¿por qué? Porque se alimentan mal. Eso ya es una consecuencia a una mala administración del cuerpo. Pero otra cosa es la enfermedad y de ahí a la muerte. Alguno dijo por ahí, si algo seguro en la vida, hay algo en la vida seguro, es la muerte. Todos a un momento vamos a morir. Así que lo importante es saber cómo vamos a morir y con quién vamos a estar después de la muerte. Cuando nosotros estábamos en el tiempo, el año pasado me parece, o el año pasado, creo que el año pasado, empezamos a leer un libro con Armando y con los chicos de la célula, que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Una de las cosas que más me llamó la atención de este libro era que Rick Warren fue muy enfático y repitió muchas veces que este proceso en el cual el Señor nos ponía era para santificarnos, para prepararnos para el día de morir. Era para prepararnos para el día que estuvimos delante de la presencia de Dios. Nuevamente voy a este doctor que no es creyente, que dice, muchas personas le tienen miedo a hablar sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y nuevamente yo regreso ahora para este lado de la iglesia. Muchos en la iglesia tienen miedo o tienen temor de hablar sobre este proceso natural de que las personas se enfermen y de que las personas mueran. Así que es importante, por supuesto, saber que la muerte, por supuesto, es una consecuencia de la naturaleza pecaminosa y que el Señor, ahorita en este instante, no está diciendo, la enfermedad es lo mejor que te puede pasar. No, ¿por qué? Porque si uno puede estar enfermo, pero si enfermo muere, estará en la presencia de Dios si es que realmente tiene a Cristo en el corazón. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Levanten su mano, ¿quién ha venido seguro? Y quien no está seguro, dígale que está al lado, ten más seguridad. La palabra dice que Cristo Jesús ha muerto por ti, ¿no? Él te da la seguridad de que estando después de la muerte te podrás encontrar con el Señor. Así que Dios, por supuesto, ha preparado este momento en el libro de Marcos para la sanidad de este sordomudo. Así que quiero decirles también lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 3. Hablando de las enfermedades, ¿no? Porque alguno dirá, no, está enfermo porque ha pecado, es la clásica de muchos. Pero la palabra de Dios dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y cuando hablo de enfermedad estamos hablando de que no necesariamente por la consecuencia de su mala alimentación, tal vez porque era necesario o era parte del proceso de la vida que esa persona enfermara. Pero algo muy, muy importante aparece aquí, porque este enfermo se presentó, estuvo delante de Dios y esta enfermedad, como dice Jesús, era para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque Dios estaba presto para hacer un milagro. Déjenme decirles que las enfermedades, por supuesto, pueden existir y Jesús puede hacer milagros de traer sanidad, pero esas sanidades son para demostración. Una de las cosas que Jesús hizo en su ministerio fue demostrar que Él era Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de señales y milagros. Otros versículos en otros evangelios dicen que Jesús hacía muchos milagros, que los cojos caminaban, que los ciegos abrían los ojos, que los mudos hablaban, y ese no es el único momento, sino que hay muchos otros momentos más en los cuales Jesús
usa los milagros para darse a conocer como el Hijo de Dios, a través de las señales, a través de los prodigios, a través de aquellas cosas que eran sorprendentes para los hombres, así como Jesús puede darse también a conocer. Finalmente, para terminar esta breve introducción, yo les decía hace un momento, ¿no?, que el pecado había entrado al mundo ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Y Pablo lo ratifica y se lo dice a los cristianos en Roma, diciéndoles lo siguiente en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte, por supuesto, es una consecuencia de la naturaleza pecaminosa del hombre desde el inicio. ¿Y qué nos toca a nosotros? Vivir para Dios, para que el día que nos toque estar delante de la presencia de Dios, lo hagamos con tranquilidad, con seguridad de quién está en el Señor. Mi mami falleció ya va a cumplirse casi un mes. Este lunes se cumple casi un mes de que mi mamá falleció. Y bueno, a mi mamá le pusieron un cuarto de 2 camas, ¿no? 2 camas. Mi mamá miraba, por supuesto, hacia la ventana y había otra persona al inicio. Al inicio era una persona y después me enteré que le habían cambiado a esa persona. Y esa persona me dijo: usted, ayer han venido unas personas y han orado. Qué bonito que han orado, me dijo esta persona. Entonces yo le dije, yo estaba en una llamada muy importante porque estaba haciendo coordinaciones. Yo le dije: ¿usted le gustaría que yo orara también por usted? Ah, ¿cómo no? Me dijo, ¿no? Entonces ella me dijo: mire, lo que me ha pasado es lo siguiente, yo tengo un presuntivo de cáncer en el colon, ¿no? Y me han hecho una biopsia y me gustaría que usted ore para que el Señor, para que Dios pueda hacer un milagro en mi vida y para que los resultados sean favorables y yo no tenga más que eso, ¿no? Es más, yo estaba hace unos días, me dijo, estuve prácticamente, como se dice, desangrándose, ¿no?, teniendo hemorragias, y la habían controlado, le habían sacado un cuadro difícil y la habían puesto en esa cama, al lado de la cama de mi mamá. Entonces yo le dije lo siguiente, ¿no? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Sí, yo creo que Dios puede hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿usted le ha entregado su vida a Jesús? Sí, como tratando de, como algunos piensan que realmente lo han hecho y realmente no lo han hecho. Entonces yo le invité a esta persona a hacer una oración para que entregara su vida a Jesús, ¿no? Ella, por supuesto, repitió esa oración, entregó su vida a Cristo. Para mí fue un muy bonito momento. Ella se sintió reconfortada, pero déjenme decirles, yo no sé, porque yo tuve que salir porque mi mamá ya no siguió en esta tierra, sino que está en la presencia del Señor. Y yo no sé si esa oración era tan necesaria, tan importante, porque esa persona tal vez no sabíamos qué iba a pasar de aquí a unos días. En el caso de mi mamá se fue prácticamente en 2 semanas para nosotros. No sabemos, yo no sé lo que pasará con esa persona por la cual oré, por supuesto, porque sanidad, porque estamos en la obligación de orar por una sanidad, porque es el deseo de los hombres tener más tiempo de vida, pero más que la sanidad, cuando Jesús hace el milagro para al amigo que bajaron del techo, Jesús, ¿qué cosa dijo, chicos, si se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a aquella persona? Le dijo, levántate y anda, que tu cuerpo ha sido... No, ¿qué cosa le dijo? Tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué? Porque lo más importante para el ser humano, aunque la gente diga la salud es lo más importante, no, lo más importante es la sanidad del alma en el corazón. Así que yo no sabía lo que iba a pasar con esa persona, pero esa persona, por supuesto, tiene a Cristo en el corazón. Y a veces nos concentramos tanto en tantas cosas y le quitamos de vista lo más importante, que es estar con Dios. Y nos afligimos tal vez, ¿no? Vamos nuevamente a la palabra y vamos a ver que Jesús confirma que Él era el Salvador. ¿Cómo lo confirma Jesús que era el Salvador? A través de los milagros. Jesús hace, por supuesto, milagros y sanidades. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento. ¿De qué cosa era el cumplimiento? El cumplimiento de las profecías. ¿Cuántos saben que su Biblia tiene 2 partes? Todos saben, ¿no? Muy bien. Atrás me han dicho como que, pastor, por favor, ese es ¿no? Una cara así como que ya no se pase, tampoco, ¿no? Ya, por supuesto. Todos tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, por supuesto. Y el Antiguo Testamento, ¿no? Yo les hice la pregunta a los chicos la vez pasada. ¿Y qué cosa predicaba Pablo? ¿Y qué cosa predicaban los apóstoles? La palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios predicaban?
No, el Nuevo Testamento. No, ¿cómo venía a predicar el Nuevo Testamento si el Nuevo Testamento se estaba escribiendo? Predicaban, por supuesto, el Antiguo Testamento. Y a veces nosotros decimos, sí, ¿qué estaban predicando? Predicando la palabra. ¿Pero qué estaban predicando? Estaban predicando, por supuesto, el cumplimiento de las profecías. En Jesús, digan todos, en Jesús, se cumplen todas las profecías acerca del Salvador, ¿no? Y la palabra de Dios hace, por supuesto, dice, no es que esto se apareció de porque sí, no, eso estaba preparado porque el Señor lo había visto así. Isaías 35 del 5 al 6 dice que Jesús, el Salvador, vendría a ser lo que Jesús está haciendo en el Nuevo Testamento. Isaías 35 del 5 al 6 dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría, y brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. Hace muchos años atrás, antes de que Jesús apareciera, hablaron de esta profecía. ¿Y a quién se estaban refiriendo? Se referían de Jesús. Jesús sabía que Él venía a hacer una labor. Y esa labor, por supuesto, era acercar el reino de los cielos. ¿A quién? A las personas que necesitaban conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nunca antes nadie en absoluto había visto a Dios. Solamente a través de Jesús la humanidad conoce a Dios. Así que Jesús sabía que dentro de su ministerio tenía que hacer milagros y señales. ¿Para qué? Para demostrar que Él era Dios. Este es el propósito de las señales. Convencer a aquellos que no creen que el Señor es Dios. Vamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 7 y vamos a entrar y vamos a leer desde el principio a fin, desde el versículo 31 al versículo 37, y vamos a leer esta porción y dentro de eso vamos a resaltar algunas enseñanzas muy importantes. Marcos 7, del 31 al 37, dice lo siguiente. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Quiere decir que todos estaban anonadados, estaban sorprendidos de lo que Jesús estaba haciendo en la vida de aquellos que necesitaban ser sanados. Otros evangelios dicen que las multitudes se acercaban, enfermos, cojos, ciegos, sordos, mudos, enfermedades X, y Jesús los sanaba. Jesús lo hacía, ¿no? Jesús sanaba como demostración de que Él es Dios. Hay una palabra ahí que se llama Efata, por supuesto, y Efata, el mismo texto dice que significa sé abierto. Otro significado para Efata es ábrete. Es como que Jesús está diciendo, ordenando como Dios, diciéndole al cuerpo, ábrete, como que se abran esos oídos. ¿Y quién lo podía hacer? Solo Jesús. ¿Se acuerdan nuevamente esa escena de Jesús con los amigos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le molestó a los fariseos sobre Jesús? ¿Que haya sanado al amigo? No. ¿Qué fue lo que le molestó a los fariseos, a los escribas en ese entonces? Que haya dicho que sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque solamente ¿quién puede perdonar los pecados? Dios. Solo Dios puede hacerlo. Y con esa misma autoridad Jesús le dice a este hombre, Efata, ábrete, sé abierto.
Y algunos dirán, pero pastor, hablemos un poquito más de la forma, ¿no? Porque eso de la saliva, ¿no? Meter los dedos en las orejas. Y a algunos les gusta un poco, como se dice, ahondar en este tema, pero déjenme decirles que no voy a ahondar en ese tema. Porque en realidad pongo un poco de saliva y la pongo en la saliva, y pongo mi saliva en la saliva de este hombre. Bueno, es algo un poco difícil de repente de manejar, pero es algo que sucede. Algunas versiones dicen que él escupió, otra versión dice que él puso de su saliva en la boca de ese sordomudo. Así que no se imaginen un momento así de escupitajos, así por si acaso, ¿eh? Sino que probablemente otra versión dice que tomó de su saliva, como yo puedo poner mi dedo en mi boca y poner mi saliva en la mano de alguien de ustedes y ustedes van a salir corriendo, seguramente, ¿no? Probablemente. Déjenme decirles que a veces el pueblo de Dios comete sus errores, ¿no? No, que la Biblia dice, acá dice que a punta de escupitajos te voy a sanar, ¿no? Entonces ya ven a los que estaban cojos ya comienzan a estar sanados porque comienzan a correr, ¿no? Porque ya pues nadie quiere que les escupa, ¿no? Entonces algunos piensan o tienen esta idea de que lo que Jesús hizo exactamente eso mismo yo tengo que hacer y no necesariamente como Dios obra de esta manera tiene que obrar de esa siguiente manera. No es una regla. También ayer lo compartíamos con los pastores acerca del libro de Hechos, ¿no? El libro de Hechos es un libro histórico, por supuesto, que habla sobre hechos que pasaron en la palabra de Dios y milagros que se dieron, pero porque Jesús, no sé, pues hizo algo así, nosotros exactamente lo vamos a hacer igual porque Dios es soberano y el Espíritu Santo de Dios se mueve según Él lo desea, por supuesto. Muy bien. Número 2, quiero decirles que cuando hablamos de enfermedad, también lo hacemos de una naturaleza caída. Cuando hablamos de enfermedad, hablamos también, por supuesto, de una naturaleza caída. Entonces Jesús, por supuesto, ratifica su poder como Dios, ¿no? Y lo hace sanando a este sordomudo, ¿no? Ahora, si pensamos en la sordera como una condición espiritual, nosotros podríamos decir, ¿qué era más importante? ¿La sordera simplemente del cuerpo o una sordera espiritual? ¿Se dan cuenta que a veces muchos de nosotros podemos predicar, y no por el calor del día, porque yo hoy día los voy a perdonar, no se preocupen. Si alguno intercede por un momento, no hay problema. Que el que está al lado le pase la voz que le toca otra oración distinta, ¿no? Algo así. Pero entiendo que hay condiciones, a veces, de repente hay mucho calor y otras cosas, pero lo muy importante es que cuando uno predica, cuando uno recibe la palabra, Dios esté atento diciendo, ¿qué cosa el Señor quiere decirme hoy? ¿Qué Dios tendrá para hablarme hoy en esta tarde? Porque es palabra de Dios. Muy, muy, muy indiferentemente como se dice del predicador o quien se haya subido a predicar. Sea carismático o no sea carismático, hable fuerte, hable lento, hable bajo, hable rápido o hable poco, ¿no? Lo importante es que sepamos que es la palabra del Señor. Pero lo más importante es que nosotros no caigamos en esa sordera espiritual. Dile a tu lado, no seas un sordo espiritual. Con todo respeto, dile, ¿no? No seas un sordo espiritual, ¿no? ¿No? O no te hagas el sordo, que ya sería peor, ¿no? ¿Ya? ¿No? Eso ¿no? Pero a veces caemos en esa sordera espiritual, mucho más importante, mucho más compleja que la sordera del cuerpo físico, y a veces no, es como que de repente nosotros escuchamos un mensaje y simplemente ese mensaje pasó por allí, como la semana pasada compartía también Carolina, nos decía que algunos oyen, pero no escuchan. Algunos dicen, por ahí pasó, pero simplemente te vas a tu casa y no te llevas nada en el corazón. No te propones hacer un cambio en tu vida. No tomas la palabra y dices, realmente es para mí. No, ¿y qué te predicaron? ¿Y qué predicaron hoy en tu iglesia? Un mensaje. ¿Y qué aprendiste? No, es que era para el que estaba al lado, no era para mí, ¿no? Algunos dicen, no, era justo le predicaron a la hermana del otro, de acá al lado le predicaron. Y la semana pasada el mensaje estuvo buenísimo, pero espero que el de atrás lo haya escuchado. Ese sí es el que necesita el mensaje, ¿no? Y a veces como que mismo Matrix, algunos hacen así, ¿no? Con el mensaje, ¿no? Porque el mensaje está llegando para uno y uno piensa pues que no es para uno y simplemente lo esquiva, ¿no? ¿No? Y uno lo esquiva pensando de que ese mensaje no es para uno. Y eso no es otra cosa que una sordera espiritual. Unos se hacen los sordos o unos realmente tienen una sordera espiritual a causa del pecado, a causa simplemente de una poca disposición a escuchar lo que el Señor tiene que decir. Y Dios tiene que hacer un milagro ahí, Dios tiene que hacer una obra ahí. Y si tú te identificas y dices, Señor, a veces sufro esa sordera espiritual, tú desde ya tienes que estar diciéndole a Dios en tu sitio, Señor, ayúdame a no ser un sordo espiritual.
Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean abiertos. Haz una obra en mi vida, haz una obra en mi corazón, que yo pueda atesorar y desear realmente escuchar la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ¿se han preguntado cuán importante es oír? ¿Ustedes me oyen? ¿Me oyen? Bueno, es tan importante porque si yo dijera esto y ustedes fueran sordos, nadie de ustedes podría haberme escuchado, ¿no? La vez pasada estuvimos en la reunión de Compacto Teens y hablábamos sobre lo importante que era que Jesús hubiera tomado nuestro lugar. Déjenme decirles que, ¿cuántos de ustedes han escuchado que Jesús tomó nuestro lugar? Todos hemos escuchado que Jesús tomó nuestro lugar. Y entonces nosotros recreamos el momento y estábamos en el tiempo de las ejecuciones. Y nos transportamos al momento en el cual uno de nosotros tenía nuestra cabeza ya en la guillotina. Estaban a punto prácticamente de morir. Pero alguien se levanta y levanta la mano y dice, alto, que no muera él, yo voy a morir por él. Y ese es Jesús. Entonces a veces sucede que nosotros tenemos que entrar al momento real para realmente entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. A veces es necesario que no solamente la palabra me sea leída, sea un devocional de la mañana, sino que sea una palabra en la cual yo medite, yo también entienda, yo me ponga en esa posición para comprenderla también. La palabra no puede pasar por ahí, la palabra realmente tiene que hacer esa obra. Cuán importante, por supuesto, es oír, ¿no? ¿Y por qué es importante oír? Díganme ustedes, porque para crecer en la fe, tienes que oír. Dile que a tu lado, para crecer en la fe, tienes que oír. Algunos dirán, oh, Pastor Marcelo, ya no está metiendo cuento, ya. Claro, como este pastor, seguro ya no está diciendo esto. No, vamos a la palabra y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice lo siguiente, así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? A través del oír, y el oír la palabra de Dios. No simplemente el oír, sino un meditar, un aprender, un escuchar la palabra de Dios y un atesorar la palabra de Dios. ¿Cómo crezco espiritualmente? Cuando realmente medito en esa palabra, cuando la escucho, cuando la atesoro, cuando pienso en ella. No es que en la mañana escuché el versículo, leí el versículo del día y ya estuvo bueno para con Dios y ya hago todas mis cosas. No, esa palabra que escuchaste en la mañana tiene que, como se dice, redundar cada momento durante el día y preguntarte por qué el Señor ha traído esa palabra a mi vida en esta mañana, en este día, para que esa palabra realmente se haga carne. Dentro de este punto, en cuanto a la enfermedad, por supuesto, que es una naturaleza caída, entendemos, por supuesto, que la sordera espiritual es mucho más importante que la sordera física, ¿no? Es mucho más importante. Podemos decir también, muchos de nosotros tenemos una sordera espiritual. Y eso es lo que venía hablando hace un momento, ¿no? Tal vez necesitamos decirle a Dios con una oración que dice, Señor, deseo con todo mi corazón que pueda oír tus palabras, que éstas puedan traer un efecto transformador en mí, que tus palabras renueven mi mente, la limpie de toda inmundicia para que yo pueda creerte y verte. Déjenme decirles que muchos pueden ver, muchos pueden en cierta manera oír, pero si no realmente no se detienen a escuchar la palabra de Dios, no va a haber el fruto necesario. ¿Cuándo realmente hay un fruto necesario? Cuando realmente la palabra de Dios se atesora, cuando la palabra de Dios realmente se valora, cuando realmente tú tomas tiempo en escucharla. Porque si simplemente la oyes, queda sin fruto, pero si la atesoras, la pones en práctica, entonces realmente esta palabra produce mucho fruto. La palabra de Dios, por supuesto, trae esta idea de abrir también, como lo dijo Jesús, cuando Jesús dijo efata, sea abierto, ¿qué cosa? Necesitamos ese efata de Dios para nuestra vida espiritual. Que se abran nuestros oídos espirituales. Necesitamos que Dios diga, efata, sea abierto de esa sordera espiritual. Que Dios haga una obra en nuestras vidas para que realmente comprendamos la palabra de Dios. Hay un momento en la palabra de Dios, y esto, por supuesto, tiene que ver con esta idea de abrir. Hay un momento en la Biblia, y está en Hechos, capítulo 16, versículo 14.
es sobre Lidia, aquella vendedora de púrpura, la cual Dios hace también eso en su vida a través del Espíritu Santo. ¿Qué cosa hace? Abre sus oídos espirituales. Dice la palabra en Hechos, capítulo 16, versículo 14, dice lo siguiente. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió, ¿qué dice? El corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá vemos no un milagro de recuperar la vista, perdón, recuperar el oído, la audición, sino estamos viendo un milagro en el cual el corazón es abierto. Había, por supuesto, una sordera espiritual y Dios hace esto, ¿para qué? Para que pudiese entender el mensaje que Pablo estaba dando. A veces sucede que muchos podemos enseñar o podemos predicar la palabra de Dios y sentimos que al que está recibiendo la palabra de Dios es como un muro de cemento muy sólido y que sentimos que no entra esa palabra. Es necesario que Dios haga una obra en ese corazón de piedra, en ese corazón duro. Es necesario que Dios tenga un toque especial para con esa persona, para que las palabras que tú les digas realmente cobren efecto. Hoy escuchamos y cantamos una canción, ¿no? ¿Qué decía la canción? Aunque no pueda ver, decía la canción. ¿Qué decía? Tú estás obrando. Y ese, por supuesto, es un salvavidas para aquel que dice, no veo nada, no oigo nada, no escucho nada, parece que nada sucede, parece que nada pasa. Y a veces Dios tiene esos tratos con nosotros, ¿no? En el cual nosotros no vemos absolutamente nada, o no vemos que la cosa se está dirigiendo para que funcione de la mejor manera. Pero déjenme decirles, como dice esta canción, Dios está haciendo una obra. Tarde o temprano ese corazón de cemento, ese corazón de piedra, habrá de doblegarse. Tarde o temprano esas palabras que tú has invertido en la vida de otra persona darán su fruto. Déjenme decirles que la vez pasada, creo, conversando con Tami en su consultorio, fue Adriana, por supuesto, para su chequeo, acá con el Cherry, ya sabes, Tami. Tami me preguntó, bueno, lo de tu mami, sé que tu mami ha fallecido, ¿no? Y ella me preguntó, ¿y tu mami era creyente? Y yo con alegría dije, mi mamá me presentó el Evangelio, ¿no? O sea, mi mamá me llevó a los pies de Cristo, en pocas palabras. Entonces, uno dirá, pues no, mi mamá habrá dicho, y la vez pasada que nos reunimos con mi papá y mis hermanas, hablando, decía, y mis hermanas no sabían que cuando yo iba al colegio, era una joyita, como decía el pastor Harold, un angelito, ¿no? Y mis hermanas no recordaban cuando yo salía al colegio, estaba en el colegio, el día viernes era el día de educación física, y mis hermanas no recordaban, pero mi papá se los hizo recordar en esta reunión de nosotros ya como hermanos, de que yo salía los viernes y mi mamá, y regresaba yo a casa los días lunes con el mismo buzo del colegio. Mi mamá no sabía dónde yo estaba. Padres, imagínense esto, no saben dónde está su hijo viernes en la noche, no saben dónde está su hijo sábado ni domingo. Y mi papá, ¿qué cosa decía? Claro, yo me acuerdo cuando llamabas y decías, voy a regresar, pero que mi papá no me pegue, ¿no? Y esa era la condición. Yo hablaba a mi papá, claro, papá, yo siempre decía, regreso, pero que mi papá no me saque la mugre, ¿no? Esa era la condición para regresar. Y por supuesto mi mamá habrá dicho, ¿cuántas veces le he predicado a este chico? Lo he puesto en el colegio cristiano para que se reforme, ¿no? Algunos piensan que así se reforman las personas, ¿no? Para que le prediquen. ¿Cuántas veces le he dicho? Pero déjeme decirles que lo que Dios hace en el corazón de las personas, de cierta manera, cuando tú ves que nada funciona, Dios está haciendo una obra. Porque algún versículo de ellos, me acuerdo del principio, porque alguien que me dijo, alguien que me aconsejó, alguien que dijo algo, esa palabra ha traído un fruto en mi vida y es una herramienta para mí, para yo acercarme a Dios y para yo dar a conocer a otro. Entonces yo podría decir, de repente mi mamá algún momento pensó que le estaba predicando un muro de concreto, ¿no? Pero déjeme decirles que el Señor estaba haciendo esa obra en el corazón. Era necesario que llegara el momento en el cual Dios dijera sobre mi vida, Efata, sea abierto. Que sea abierto ese corazón de piedra, que sea abierto esa sordera espiritual que tienes. Y es necesario que en esta tarde tú también reconozcas eso delante de Dios. Si Dios tiene que hacer algo en tu vida, Dios tiene que abrir tu corazón para que tú comiences a atesorar la palabra de Dios. Di, Señor, di la palabra, Señor, en mi vida. Di Efata también sobre mí, para que las palabras que yo escuche realmente sean abiertas, para que mi entendimiento sea abierto, para que yo salga de esta escasez tal vez espiritual por causa de no escuchar tu palabra como debe ser escuchada. ¿Cuántos dicen un fuerte amén al Señor por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Gloria a Dios.
Ve, muchos de nosotros también tenemos una mudez espiritual, ¿no? Por ejemplo, si yo me alimento de algo, de cierta manera, que tiene ciertas vitaminas, yo me habré de beneficiarme de esas vitaminas. Pero si yo no me alimento de esas vitaminas, ¿podré tener algún beneficio? No. ¿Por qué? Porque no las he consumido, ¿no? No las he puesto dentro de mí. Entonces uno dirá, ¿por qué es que yo no hablo del Señor? ¿Por qué es que me cuesta contar mi testimonio, me cuesta hablar de Jesús a otros? ¿No será, digo yo, que no estás oyendo bien? Porque el que es sordomudo no sabe hablar. ¿Por qué? Porque no conoce cómo se escuchan las palabras, ¿no? Porque si supiese cómo son las palabras, sería fácil para él hablar. Pero como no oye el sonido de las palabras, solamente lee los labios, es difícil que pueda hablar. Entonces tú dirás, muy bien, Pastor Marcelo. Entonces, si yo tengo una sordez, se puede decir, una sordera espiritual, entonces por eso es que yo no puedo, como se dice, hablar. ¿Por qué? Porque no he oído la palabra de Dios. Entonces a veces caemos en cuenta que no hablamos. ¿Por qué? Porque no hemos oído la palabra de Dios, porque no la hemos meditado, porque no hemos dejado que la palabra de Dios haga esa obra en nuestros corazones, y por eso que no estamos dispuestos a hablar. Así que yo digo, y lo puse en mis notas, si no oyes bien, ¿cómo habrás de creer? Dije yo. Si no oyes bien, ¿cómo no habrás de creer? Lo cual me recuerda a este texto que dice lo siguiente. Y vamos allá a Romanos, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 14, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuevamente, digo yo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Era necesario qué cosa? Oír. ¿Era necesario escuchar? ¿Para qué? Para que otro pudiese creer. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces uno dice, ay, Pastor Marcelo, qué importante era oír, ¿no? O sea, si yo realmente no oigo bien, si yo tengo una sordera espiritual, entonces no voy a hablar. ¿Y cómo y cómo otros van a creer? Porque oyen lo que yo estoy diciendo. Entonces es como una cadena. Realmente yo puedo decir que puedo salir de esa mudez espiritual, de que no hablo, no comparto la palabra de Dios, porque primero tengo una sordera espiritual, y segundo, no hablo. ¿Por qué? Porque no he creído en el mensaje. Déjenme decirles que Pablo decía, por tanto creí, por eso hablé, dice Pablo. Pablo dice, como él ha creído, por eso está convencido del mensaje y él mismo habla. Así que para poder creer es necesario oír, y para poder hablar es necesario creer. Parece trabalengua, pero lo voy a repetir otra vez. Para poder creer es necesario oír, y para poder hablar es necesario creer, ¿no? Y eso es algo que tenemos que resolver cada uno de manera personal en nuestras vidas. Porque aquí hay una tarea pendiente, por supuesto. ¿Cómo han de creer nuestros amigos si no les predicamos, si no les enseñamos? ¿Cómo han de creer las personas que están afuera si nosotros no le compartimos el Evangelio? ¿Cómo van a creer ellos si no oyen que nosotros decimos el mensaje de Jesús? Así que es necesario, por supuesto, tener esta sanidad necesaria que yo pongo al tema. Era porque era necesario que este sordomudo sea sanado. ¿Para qué? Para que otros creyeran, para que otros escucharan, ¿qué cosa? El testimonio de este hombre. Finalmente, Dios es un Dios personal. Di que a tu lado, Dios es un Dios personal. En un momento, en ese texto que leímos, hay un momento en la parte A del versículo 33, dice, Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Déjenme decirle que muy aparte de las formas de cómo Jesús lo sanó, que para muchos podría ser sorprendente, déjenme decirles que esta idea de que Jesús aparte al sordomudo a un lado de la multitud para hacer esa sanidad, probablemente haya tenido dos propósitos, ¿no? Uno de ellos es que Jesús quería hacer de este tiempo algo íntimo, algo entre Jesús y tú, algo entre Jesús
y aquel enfermo. Quería hacer algo personal, algo íntimo. Esa es una de las explicaciones con el sordomudo. Y la segunda explicación es que este milagro no debería ser proclamado por Cristo, porque Jesús estaba haciendo una sanidad en una tierra pagana, en una tierra, se puede llamar una tierra hostil. Era difícil, no quería que de repente que ser apedreado, ¿no? Y que haya más revuelto, porque estaba en un lugar donde no correspondía. Algunos por ahí, viendo The Chosen, habrán visto algún milagro cuando Jesús pasaba por el lugar de los samaritanos y cómo los samaritanos escupían a Jesús y a sus discípulos, ¿no? Entonces, había un conflicto por el cual Jesús también, cuando hace este milagro, lo hace de manera personal. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Déjenme decirles, no era de Cristo predicarse a Él mismo. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en la posición del sordomudo. Cuando uno recibe un milagro, cuando uno recibe la sanidad, cuando uno recibe un beneficio de parte de Dios, ¿quién es el que tiene que contar ello? ¿Será que Cristo tiene que venir para decírselo a tu familia? ¿Será que Cristo tiene que venir para decírselo a tus amigos? ¿No eres tú aquel que tiene que hablar? Cuando Jesús le decía, no hables más de esto, ¿qué decía el sordomudo? Cuanto más le decían que no lo hiciera, él más hablaba y hablaba. La tarea de predicar no es de Cristo y sus ángeles viniendo a este mundo para que otra vez, cuando ya lo hizo una vez, para que las personas creyeran o crean. La tarea de predicar y enseñar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas es nuestra tarea. ¿Quién es el beneficiado? ¿A quién Dios ha salvado? ¿A quién Dios ha sanado? ¿A quién Dios protege? ¿A quién Dios cuida? A mí. Digan todos, a mí. Entonces, si Dios hace eso en tu vida, ¿quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que predicar? ¿Quién tiene que enseñar? ¿Quién tiene que dar a conocer a Jesús? Digan todos, yo. Yo tengo que hacerlo. Porque ese milagro, Jesús le dice, vamos aquí a un lado y voy a hacer esto contigo. Pero no lo compartas, no se lo digas a nadie. Lo primero que este hombre hizo fue ir corriendo a decírselo. No obedeció a Jesús, pero fue a gritar y a decirlo. Ahora, déjenme decirles, dijo Jesús, uy, se me escapó. No dijo Jesús, se me escapó. Jesús ya sabía lo que ese hombre iba a hacer. Así que el hombre hizo lo contrario. Lo contrario fue ir a anunciar, a predicar y a hablar de lo que Jesús había hecho. Y la gente, por supuesto, como dice la palabra, se maravillaba. Ahora, no estaba Jesús para hacerse publicidad a él mismo. ¿Qué le hacía publicidad? El testimonio de esa persona. Y algunos dirán acá, yo no tengo los estudios o no tengo la palabra suficiente. No he estudiado tanto como muchos de mis pastores, pero Dios ha hecho algo en mi vida. Entonces yo digo nuevamente, empieza por allí. Empieza por lo que Jesús ha hecho en tu vida y empieza a anunciar lo que Jesús ha hecho en tu vida a otras personas. Que ese sea el principio de salir de esa sordera espiritual para creer y salir de esa mudez porque has creído, has oído y has creído. Por tanto, empiezas tú a confesar con tu boca lo que Jesús ha hecho en tu vida, por supuesto. Vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo. Finalmente quiero decirte que no te quedes callado, que Dios ha hecho una obra en tu vida, que tal vez es necesario que tú te pongas en ese lugar, en el momento cuando yo hablé con los chicos, con los adolescentes. Es necesario que tú te imagines el momento en el cual tú has de ser, como se dice, ejecutado, porque tú has de ser condenado. Pero ponte en esa idea, en la idea que Jesús ha tomado tu lugar. Ponte en la idea que Jesús te ha dado salvación. A veces no entendemos la salvación porque no conocemos lo que es la salvación. A veces no conocemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida porque realmente no conocemos lo que realmente Jesús ha hecho en nuestra vida. Porque no lo hemos valorado, porque no hemos oído, porque no lo hemos creído, porque no lo hemos meditado. Hoy, como se dice, es un buen tiempo para pedirle a Dios que abra nuestros oídos. Hoy es un buen tiempo para pedirle a Dios que abra nuestra lengua para poder nosotros anunciar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Esta iglesia es una iglesia con que muchos de nosotros nos conocemos, sí, pero muchos de nosotros tenemos años en la fe y nosotros tenemos que estar listos, prestos para predicar, para enseñar la palabra a aquel que realmente lo necesita. Este 2024 tiene que ser diferente. Un año en el cual tú abras tu boca para anunciar el evangelio a otros. Un año en el cual tú no pierdas la oportunidad de predicarle a una persona. Como gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de predicar a esta persona enferma al lado de la cama de mi mamá. Mi mamá se fue, sí, pero esta persona, y eso me llevó, ¿no? Mi papá decía, ¿quién sabe? Y mis hermanas decían, ¿cómo será? Y mis hermanas decían,
Qué lindo, ¿no? Hasta lo que pasó con mi mamá fue oportunidad para que una persona sea salva. Entonces, tú no sabes en qué momento te encuentras, en qué momento Dios te ha de poner. Pero ¿sabes qué? Dios sí te va a preguntar y va a decir, oye, ¿por qué no predicaste? ¿Por qué no hablaste de mí? ¿O acaso no estás creyendo? Entonces yo diré nuevamente, ¿qué tengo que oír? Tengo que creer para poder hablar.